Rolando, Buenas hola. noches, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, camaradas. Tengo la obligación de abrir este segundo curso de formación política en tiempos de pandemia. Proyecto gestionado desde la Secretaría de Formación Política junto a la cartera de comunicación de la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala. Para eso lo voy a presentar al prestigioso compañero, al secretario de Formación Política, a Gabriel Villalba. Hermano, por favor, estamos en tus manos. Muy buenas noches, queridos Rolando, queridos compañeros, compañeras de la Organización Mundialmente Unidos por... El micrófono, se te cerró el micrófono, Gabriel. Disculpas. Las disculpas correspondientes porque estaba acá en la ciudad de Oruro, distante a 3 horas de la ciudad de La Paz, desde las 5 de la mañana, y recién me he podido desocupar hoy a las 8:30 de la noche. Mis disculpas, esta reunión era programada para las 8 de la noche. El título, como ustedes muy bien lo han debido ver en el flyer, en las letras celestes, dice el MAS-IPCP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. Ese es el título que vamos a abordar el día de hoy en esta segunda sesión de formación política que ha sido organizada, como tú muy bien lo has dicho, querido Rolando, por la Secretaría de Comunicación en coordinación con la Secretaría de Formación Política. Querido Rolando, hablar de la formación política no se puede disasociar de la lectura de la coyuntura, de la realidad social y política que todos los bolivianos la sentimos y vivimos todos los días. Entonces, vamos a dividir esta pequeña exposición 10 minutos hablando del hecho coyuntural más importante en Bolivia y los otros 10 minutos hablando del tema en cuestión, el MAS-IPCP, Instrumento para la Soberanía de los Pueblos. El hecho coyuntural más importante del día de hoy y en realidad de toda la semana ha sido la injerencia del Parlamento Europeo en los asuntos internos de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué tenemos que decir en torno a ello? Tenemos que analizar que el Parlamento Europeo está conformado mayoritariamente por organizaciones, partidos políticos de vertiente liberal, de vertiente derecha y de vertiente de extrema derecha, como en Europa no se hace ningún problema en decirse y calificarse y autoidentificarse las organizaciones, ¿no? Teniendo una mayoría parlamentaria derechosa, el Parlamento Europeo, se ha propuesto a instancia de 2 europarlamentarios de la fuerza política Vox que se sancione, que se realice un pronunciamiento desde el Parlamento Europeo pidiendo que se respete la independencia de poderes, las supuestas detenciones ilegales contra personeros del anterior régimen de Yanine Áñez, contra la propia exmandataria de facto Yanine Áñez. La curiosidad es que estos 2 europarlamentarios de Vox, que además es una fuerza fascista y es una fuerza política que abiertamente muchos expertos la han calificado de fascista, de derecha y extrema derecha, estos 2 europarlamentarios han estado en Bolivia durante el régimen de Yanine Áñez, brindando conferencia de prensa con el exministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic y con el exministro de Defensa Luis Fernando López, avalando el golpe de Estado en Bolivia y además obviando la masacre de Sacaba, Sencata, Caracara, el Pedregal de Montero. Estos europarlamentarios han legitimado, defendido y promovido el golpe de Estado en Bolivia, y ahora estos 2 europarlamentarios son los mismos que en el Parlamento Europeo están pidiendo que se pronuncie este instrumento este organismo supraestatal sobre Bolivia, aludiendo que en Bolivia no habrían las condiciones democráticas de independencia de poderes y de juzgamiento a las autoridades del régimen de Yanine Áñez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar en este hecho estrictamente coyuntural y que ha marcado la agenda noticiosa y la agenda política de nuestro país? Analizar fundamentalmente que Vox es una fuerza de derecha y de extrema derecha en España, que además tiene representación europarlamentaria y que además sus europarlamentarios han estado legitimando el régimen de Yanine Áñez y lo han hecho públicamente en conferencia de prensa. No se puede esperar más
de estas fuerzas neofascistas, de estas fuerzas de derecha, de extrema derecha, que intentan nuevamente una suerte de injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Recordemos que en Bolivia existe la independencia de poderes. Nos dicen los opositores que no vivimos en un Estado de Derecho. Pues no, señores, no vivimos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una construcción arcaica del constitucionalismo de primera generación. Vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho en Bolivia, en el cual existe la independencia de poderes, en el cual el órgano, no existen los poderes en realidad, son órganos porque constituyen parte de todo un organismo que es el Estado plurinacional como tal. Estos órganos son independientes entre sí, hablo del órgano judicial, órgano electoral, órgano legislativo, órgano judicial, ejecutivo, legislativo, electoral. Entonces, sin duda, pues todos estos intentos que ya los han estado haciendo desde la semana pasada, tratando de pues activar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, que no es más que una subjetividad política en la cual todos los países miembros de la OEA dicen, ah, sí, se están vulnerando los derechos o los principios democráticos en Bolivia y sacan una suerte de resolución. ¿A dónde nos llevan? La aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos es una suerte de aplicación de sanciones económicas y diplomáticas contra Bolivia. Eso es lo que están buscando los opositores al gobierno de Luis Arce Catacora. A través del Parlamento Europeo también están buscando una suerte de menoscabo de la imagen internacional que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia y el primer mandatario de nuestro país, que es Luis Arce Catacora. ¿Qué están buscando con ello? Afectar la imagen internacional de nuestro país y afectar la imagen internacional de nuestro mandatario con el fin de que mediante esta imagen fortalecida que tiene Luis Arce Catacora y que tiene el propio gobierno boliviano, pues hemos logrado conseguir vacunas, hemos logrado hablar de tú a tú con Vladimir Putin, hablar de tú a tú con el presidente chino, hablar de tú a tú con las principales potencias y no solamente conseguir las vacunas y las dosis de vacunas contra el COVID-19 mediante el mecanismo COVAX, sino también de forma directa, bilateral con las grandes potencias del concierto internacional. Entonces, la oposición boliviana, a través de esta suerte de quejas en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos buscando sanciones y en el Parlamento Europeo buscando pronunciamientos de este ente supraestatal, están buscando menoscabar la imagen internacional de nuestro país para que nosotros no podamos recibir esas vacunas que nos afectan finalmente no solamente a los masistas u oficialistas, sino a todos los bolivianos. Eso es lo que están intentando hacer y eso la población tiene que estar consciente, tiene que analizarlo y tiene que juzgarlo. Esta gente está afectando la salud de todos los bolivianos y es a través de afectar la imagen internacional de nuestro país. Con esto termino la parte coyuntural que sin duda en la formación política nos ayuda a entender la realidad política de nuestro país. Entender la realidad política de nuestro país parte de la formación, pero también de la información. No podemos tener una suerte de escuela de formación política totalmente descontextualizada de la realidad coyuntural, de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Es por eso que abro con este análisis de coyuntura. La segunda parte, he tratado de hacer lo más breve posible, es ya meternos al tema como tal. ¿Qué es el MAS? IPCP, Movimiento al Socialismo, finalmente una sigla prestada para cumplir el requisito electoral de un partido en este sistema de partidos neoliberal que ya ha sido superado desde los 90s. Pero tenemos que prestar particular atención a la segunda parte de nuestra sigla, IPCP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. ¿Cómo surge este instrumento político para la soberanía de los pueblos? Surge a través de la reflexión profunda de las organizaciones sociales matrices, tres organizaciones sociales matrices, interculturales, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación de Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Estas tres organizaciones que fundan el instrumento político para la soberanía de los pueblos, en este viejo sistema de partidos neoliberales, deciden y dicen, los partidos tradicionales, NFR, ADN, MIR, ADN, nos han venido siempre a dividir, nos han venido a ofrecer todo y partirnos entre nuestras dirigencias. Es momento, y estos partidos también tenían la lógica de que el indio, el campesino, el campo, al palo y la picota, que el campesino solamente estaba dedicado al cuidado de la tierra. No era hace muy pocos años en Bolivia, decían empleada a la trabajadora del hogar, ¿no? Empleada doméstica. Hasta ahora mucha gente dice mi empleada, empleada.
Decían que por tener la tez cobriza, la tez morena, uno estaba predestinado en esa pirámide pigmentocrática, ya que nuestra sociedad se estratificaba no solamente por el sentido económico, sino por el sentido racial de la blanquitud de la piel. Por eso teníamos un sistema económico, social y político pigmentocrático. Lo he hablado en diferentes ocasiones esto, ¿no? Tener la tez cobriza, ser aymara quechua, representaba que seas chofer, que seas jardinero, sin menospreciar estos oficios, sino que estaba instaurado en la mentalidad colonial que no podían ser ministros, diputados, senadores, cancilleres, presidentes, vicepresidentes, mucho menos, porque tenían que ser servidumbre. Ese era el sistema pigmentocrático de nuestro país, que hay que reflexionarlo y hay que también entenderlo y hay que también denunciarlo, porque se ha ido superando a través de que las tres organizaciones matrices que les nombré anteriormente deciden, muy bien, a nosotros nos han excluido durante 500 años, es hora de que nosotros nos autogobernemos, nos gobernemos como pueblos, generemos un instrumento político para gobernarnos. Por eso, instrumento político para la soberanía de los pueblos. De esa forma, estas tres organizaciones sociales matrices generan lo que es el IPSP como una suerte de gobierno indígena para la gran mayoría indígena de Bolivia. Entonces, se prestan la sigla más, Movimiento al Socialismo, para cumplir lo que en aquella época era un requisito electoral, tener una sigla inscrita en el órgano electoral plurinacional. Antes era el Tribunal Electoral. Esa sigla es prestada, no representa esa composición del movimiento al socialismo como una suerte de partido jerarquizado, esa suerte de partidos de los 70s, 80s que ya no tienen la más mínima preponderancia y a nivel mundial van perdiendo legitimidad, porque la gente desprecia o no le gusta el sentido jerarquizado, tener un ejecutivo nacional, un ejecutivo departamental, ejecutivos provinciales y que todo venga de arriba para abajo. El instrumento político para la soberanía de los pueblos deconstruye esa vieja política y vuelve un sistema de participación horizontal, donde las organizaciones sociales tenían virtual, clara y directa participación en las decisiones políticas de ese instrumento creado por ellos mismos, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Es por eso que es tan importante entender que el movimiento al socialismo no es un partido político, como era el Partido Comunista de la URSS, como era el Partido Comunista Chino. El instrumento político para la soberanía, o partidos políticos que en Bolivia eran 40 personas, todos amigos entre sí, que manejaban todo, ¿no? Sino que se amplía mucho más ese espectro de decisión y se amplía hacia las organizaciones, hacia las bases constitutivas de este tejido social denominado socialismo comunitario. Por eso el MAS y PSP es un instrumento político y no un partido político. Ahora, que haya funcionado los últimos años como partido político con todas sus luces y sus sombras, ese es otro debate que en otra charla y en otra sesión la vamos a abordar. Pero sin duda tenemos que entender a plenitud esto, porque nos debemos a las organizaciones sociales y han sido estas organizaciones sociales las que a partir de noviembre del 2019 han recuperado la democracia. No han sido los diputados, no han sido los senadores, no han sido los ministros, no han sido los viceministros, no han sido los directores, que finalmente esos burócratas han renunciado el momento más crítico del golpe de Estado en Bolivia. Quienes han recuperado la democracia en el país han sido las organizaciones sociales y esas organizaciones sociales están volviendo a reconstruir este gran instrumento político a la cabeza de un líder histórico mundial como es Evo Morales Ayma. Desconocer a Evo Morales como un líder histórico de Bolivia, de la región y del mundo, y además presidente de este instrumento político para la soberanía de los pueblos, es pues dispararse no un pie, dispararse los dos pies, ¿no? Y no entender una realidad de una connotación que tiene que ir y superar la burocracia y no superarlo a Evo. Tiene que superar esos viejos actores, viejos asesores, viejas figuras políticas que han estado como sanguijuelas cerca de Evo, como garrapatas, que finalmente han terminado gangrenando el proceso desde dentro. Pero no así Evo Morales, ¿no? Entonces, hacer estas diferenciaciones parte de la formación política y parte de entender, parte también de entender esta estructura del IPSP que les decía. Finalmente, para terminar, porque creo que todas las sesiones de formación política y de análisis de la coyuntura tienen que ser así súper dinámicas para que también exista la participación, les recomiendo un libro que es sumamente interesante.
Lo van a encontrar en PDF seguramente, y si no, yo me encargo de hacerles llegar también en físico. Lo estoy buscando acá en Bolivia. Lo sacó el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia hace muchos años. Titula No somos del MAS, el MAS es de nosotros. Y es un libro así de grueso de testimonios de los líderes de las principales organizaciones sociales que han fundado el instrumento político para la soberanía de los pueblos y que lo han constituido, y por eso dicen, nosotros no somos del MAS, el MAS es de nosotros, con toda esa legitimidad que les avala por haber construido algo tan grande que ha transformado la historia democrática, política, social y cultural de nuestro país. Entender ello es sumamente clave para entender la actual realidad boliviana y entender también que el MAS IPCP tiene pues un bagaje de muchísimos años. No es un partido político avenedizo, un partido político que es una alianza circunstancial que después de que te entregan las credenciales se rompe y se parte y cada quien por su lado. No se trata de eso, es una construcción histórica mucho más allá que se ha propuesto paradigmas civilizatorios como el socialismo comunitario, que quiero yo exponerlo en la próxima clase y voy a invitar también a algunos expertos para que puedan brindar lo que es este paradigma del socialismo comunitario, al igual que muchos otros paradigmas civilizatorios que se han creado desde Bolivia y para el mundo, como el modelo sociocomunitario productivo económico, el modelo económico, como la diplomacia de los pueblos, como un modelo de relacionamiento internacional más allá de los actores oficiales de la diplomacia, como el ministro de Relaciones Exteriores, canciller y representantes o embajadores ad hoc, ¿no? Es una organización y un relacionamiento internacional de los pueblos y no de personas específicas. Sin duda, tenemos que estudiar muchos paradigmas civilizatorios y de eso se trata este ciclo de formación política. Sin más, quiero darles la palabra para que ustedes también acoten, intervengan, critiquen, añadan lo que gusten, porque de eso se trata estos procesos. No se trata de que un iluminado viene y desde arriba te baja toda la línea, no. Se trata de procesos continuos de enseñanza y aprendizaje, y de eso se trata este ciclo de formación política con la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala. Y agradezco nuevamente al hermano Rolando, que de comunicación está haciendo todo lo mejor posible para generar todo este contenido. Así que, pues nada, les dejo, hermanos, y adelante, tienen la palabra. Gracias, Gabriel. Bueno, no somos del MAS, pero el MAS es de nosotros, algo que quedó ahí sonando terriblemente. Acá somos todos del MAS, por lo menos a los que conozco. A ver, compañero, el Iván Martínez. Mira, tenemos 15 minutos para cerrar el programa. Vamos a tratar de hacerlo, sintetizarlo, y vamos a sacar esos conceptos sobre lo que acaba de pronunciar el compañero Gabriel Villalba. Corto y rápido. Reiterar, ya la anterior oportunidad mencioné, ¿no? El IPCP ha sido fundado en la CETUTV, en la Federación Única de Trabajadores Campesinos, en la década de los 80, en un congreso en el departamento de Potosí, en el congreso que se llevaba adelante aquí. Y el compañero, hoy día Dirección Nacional, Froilán Condori, creo que nos puede aclarar, Gabo, si puedes invitarle a él. Él fue el que propuso, el tesista de esa propuesta, de que la Federación Única de Campesinos tenga su instrumento político. Y eso se fue madurando, hasta que Román Loaiza, Félix Santos, el otro compañero y otros compañeros más que no me vienen a la mente, lograron fundar y conseguir la personería, tratar de conseguir la personería jurídica del IPCP. Desde ahí es una lucha que viene netamente ligado el instrumento político ahora, que es el MAS. La columna vertebral siempre ha sido la Federación Única de Trabajadores Campesinos. Cuando decimos el MAS es de nosotros, se manejaba, hay que aclarar, se manejaba ese término porque las decisiones salían de abajo hacia arriba, pero ahora hemos sufrido un fenómeno muy fuerte, que las decisiones vienen de arriba hacia abajo, y esto nos está causando la pérdida de nuestra identidad como instrumento político, la voz de las bases, la voz de los sectores sociales. Yo soy muy crítico en eso, pero hay que ir viendo nuestra historia, cómo hemos nacido. Ha habido asesores que en ese momento, como Filemón Escobar era también uno de esos asesores cuando se sacaba la personería jurídica del IPCP, que no se nos ha dado hasta ahora, nunca no hemos logrado la personería jurídica. No, creo que la última elección sí hemos logrado ya que se nos dé la personería jurídica como IPCP, pero
estamos con más IPCP. Tenemos que transformar la reconstrucción de nuestro instrumento. La reconstrucción de nuestro instrumento es desligar lo que es el MAS y mantener el IPCP. El IPCP es nuestro, el MAS ya no es como tú lo has dicho, Gabo, es algo prestado. Nos ha servido y ahora, por favor, señores, ahí. En ese sentido, hermano, tenemos que ir viendo desde la formación, desde los cuadros políticos, porque literales y escritos hay veces no funcionan. La conducción de la formación de nuestros nuevos cuadros dirigenciales o nuestros cuadros sindicales hace que tengamos líderes, puede ser no a la plenitud del hermano Evo Morales, pero capaz algunos puedan superar. La renovación constante hace que nuestro proceso de cambio tenga una vitalidad y una fuerza constante. La no renovación de cuadros hace que nuestro proceso y nuestra lucha vaya padeciendo. En ese sentido, hermano, el hermano Evo Morales nunca se va a discutir su liderazgo. Es un líder indiscutible, internacional, pero hay situaciones que cuando ya no, cuando ya es necesario hacer la renovación constante con nuevos cuadros. No que asuman el liderazgo del instrumento. El liderazgo del instrumento siempre lo va a tener en mano Evo Morales, pero el liderazgo y la reconducción del país siempre tiene que estar renovada, con sangre nueva. Tú, hermano Gabo, yo creo que somos de generación y muchos de nuestros compañeros o hermanos de generación deben estar capaz mejor formados o no formados, pero que tienen la aspiración de una renovación, pero una renovación constante, donde nosotros, particularmente nosotros en el sindicato minero utilizamos esto, experiencia y juventud. 50% tenían que ser jóvenes y 50% mayores, porque aprendíamos de los mayores. En ese sentido, tiene que ser constante esa mezcla y esa fusión para ir renovando y constantemente tener vitalidad. Hay cosas que se deben hacer y se tienen que hacer, si no el proceso entra en declive. Porque quieras o no, lo que vos cuestionas y lo que decías, de dónde hemos nacido, ahora dónde estamos, el culito blanco se ha apoderado de nuestro instrumento. Como generación, Gabo, es deber de nosotros reconducir y recuperar nuestro instrumento para las verdaderas organizaciones que han fundado, como has dicho, para ellas. Ellos tienen que venir a decidir, sacar la posición desde los ampliados, desde los debates ideológicos políticos, donde se delibera con una posición política de independencia sindical, desde los sectores obreros, donde el debate es constante, y ahí fortalecer nuestra política actual. Yo felicito al hermano Lucho, al hermano David, porque se ha vuelto, en parte están volviendo a ese seno, a volver a bajar a los ampliados, a escuchar a los sectores sociales, cosa que en la última gestión de gobierno del hermano Evo Morales se perdió, y en algunos casos, con algunas autoridades y actuales ministros, se ha perdido. Muchos de nuestros compañeros que han estado en Sencata, que yo he estado junto con ellos, hasta ahora no son escuchados, no son tomados en cuenta. Hay un malestar grande, porque ya no se escucha lo que viene de abajo, sino lo que viene de arriba. En ese sentido, mi querido Gabo, es bonito dar una teoría, una versión, pero es muy distinto cuando entras a un debate de igual a igual en tu sindicato, en tu asociación, en tu barrio, porque ahí ya te vas a salir de vecino a vecino, de minero a minero, de campesino a campesino y de indio a indio vas a debatir. Ya no hay aquí autoridad. En ese tipo de debates tenemos que volver y sacar y reconducir y recuperar nuestro instrumento. Querido Gabo, siempre estoy escuchándote, tienes mucho, vamos aprendiendo, y de eso creo que hay que seguir construyendo y recuperando el instrumento. Creo que somos de la generación que está en nosotros, recae recuperar nuestro instrumento para gracias, llegar Iván, a vivir. muchas gracias, hermano.
Vamos a darle el lugar, vamos a hacerlo rápido. A ver, Freddy Susaño, después vamos con el Luis Vito, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Yo quería preguntar por ahí, porque yo tengo una teoría de que lo que es el proceso de cambio, la presidencia del MAS, junto con Evo Morales, llegaron con tres patas, se apoyaron en tres patas dentro de todo eh, ese partido político, ¿no? Para llegar a la presidencia. Si, no sé si son distinguibles esas patas, ¿no? Porque son los pueblos originarios, después los sindicatos y lo que son las organizaciones sociales, y después los que hicieron la parte ideológica son los partidos como la izquierda, la derecha, el comunismo, pero en el MAS estuvieron consolidados el comunismo y la izquierda. ¿Es verdad eso? Bueno, primero agradecer la intervención de nuestro hermano que te precedía. Realmente nos nutre mucho, ¿no? Entender estos debates y lo que siempre propuse, esta clase de suerte de debates de tú a tú es lo mejor para la formación política. Respondiendo ahora a esta última pregunta, sin duda existe pues un quiebre histórico entre el movimiento socialista comunista urbano con el movimiento campesino, ¿no? Es el pacto militar campesino, justamente. ¿Por qué? Eh, Existe una fractura histórica entre ese comunismo, socialismo urbano y universitario con las organizaciones sociales estrictamente campesinas, a partir de lo que te decía, este suceso, el pacto militar campesino, que no se ha podido reconciliar. Quizá una fuente de reconciliación ha sido el EGTK, ¿no? El ejército guerrillero Tupac Katari, que ha tratado de conciliar el marxismo con el catarismo. Es una suerte de algún trabajo que quizá también lo ha hecho de forma un poco artesanal el anterior vicepresidente también, ¿no? Y muchos otros que han tratado de conciliar algo nuevo, un precepto nuevo, que no sea estrictamente socialismo, comunismo, pero que no sea estrictamente tampoco catarismo o indigenismo o indianismo, sino una suerte de conjunción que ha resultado en esto del socialismo comunitario, que es un paradigma que hay que estudiarlo, hay que debatirlo, hay que criticarlo también, pero que ha generado una suerte de simbiosis entre estas vertientes, todas liberadoras. Todas estas vertientes tienen algo en común. Son liberadoras, son anticapitalistas, y pues están tratando de superar el sistema neoliberal, es decir, son construcciones post-neoliberales. Entonces, creo que, lo vuelvo a decir, como muy bien lo dijo el hermano que nos antecedió, sí nace con, y lo he mencionado, ¿no? La Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, pero también acompañado de las otras dos organizaciones interculturales y bartolinas. Estas tres organizaciones, creo yo, son las que están volviendo a tener el protagonismo que de un principio y que nunca debieron haberlo perdido en el liderazgo político. No se puede entender cómo en las últimas campañas electorales del movimiento al socialismo los delegados políticos de los departamentos eran ministros, eran viceministros, eran gobernadores. ¿Por qué nuestros delegados políticos de los departamentos no eran compañeros, compañeras dirigentes de las organizaciones sociales? ¿Por qué se secundaba tanto a las organizaciones sociales? Se las tenían en un sentido casi secundario, ¿no? Y se burocratizó tanto. Ese es un error también que tenemos que pagarlo y lo hemos pagado durante el golpe de Estado y que hay que reflexionarlo, ¿no? Creo que el liderazgo nuevamente está volviendo a las organizaciones sociales y yo lo he vivido estando acá en La Paz también, hermano. Hemos estado en los autoconvocados del Alto, hemos ido a todos los cabildos del Alto, hemos hecho las transmisiones en vivo desde allí en el Alto. Los Tupac Katari también han decidido muchísimas cosas, los interculturales, nuestras organizaciones sociales, pero también existen las lógicas de corrupción que no son atribuibles estrictamente a la burocracia, a los ministros y viceministros, que por supuesto se tiene que eliminar, sino que esta corrupción a lo largo de los años también ha permeado a nuestras organizaciones sociales. Y no me va a dejar mentir el hermano, hay dirigentes que también están inmersos en eso, ¿no?
y tenemos que erradicar todo eso, porque la corrupción es transversal a autoridades burocráticas, pero también a autoridades de nuestras organizaciones sociales. Entonces, mucho que reflexionar en torno a eso, y bueno, te insto a ti, hermano Susaño, que revisemos ese proceso histórico que es el quiebre entre el pacto militar campesino, ¿no? Ahí se fracciona un poco este comunismo, socialismo urbano con las vertientes ideológicas que venían del campo campesino, de la vertiente pues indígena originaria campesina, ¿no? Entonces, mucho que hacer por volver a conjuncionar esas vertientes. Gracias, Gabo. Vamos a pasar a nuestro querido hermano de la Juventudes, aunque Juventudes cuando mi amigo tiene casi 40 años, el Luis Vito, de la Suma Jamaña. A ver, Luis Vito, metete en la charla, hermano. Gracias, sí, gracias compañeros, hermano Rolando, muchas gracias a los hermanos que están disertando. Bueno, efectivamente, compañeros, el tema que tocamos es muy importante porque tenemos que entender que el movimiento socialismo es la primera fuerza a nivel nacional en el tema político. Aglutina sectores sociales claramente identificados, pero también hay que ser muy autocríticos en esta situación, compañeros. Creo que lo que se ha perdido en estas elecciones, aunque muchos digan que se ha ganado en gobernación, bueno, en otras alcaldías, nos ha pasado lo mismo en el golpe de Estado. Hemos ganado supuestamente en alcaldías, teníamos un buen porcentaje de alcaldías, pero ¿de qué ha servido? Entonces también hay que ser muy autocríticos. Tiene que ver mucho, falta de conexión, compañeros, entre el sector campesino con la clase de las ciudades, ¿no? En las ciudades no vemos esta conexión. Esto puede ser en base a que una estructura no está muy conformada o no está muy aplicada dentro del estatuto orgánico, dentro de la conformación del aparato orgánico en realidad, ¿no? Porque manejamos distritos, después en la ciudad son distritos, perdón, comités zonales, ¿no? Yo vengo de un comité zonal también, luego pasé a formar una organización social. Son comités zonales, la estructura del MAS, luego pasa a distritos y regionales, luego pasa a la departamental y luego a la nacional. Ese es el organigrama, la organización, ¿no? Y en esa conexión, en comités zonales que pertenecen a las ciudades, ¿no? Capitales, vemos que hay una desconexión, hay una falencia. Lamentablemente, esto pasa necesariamente por la falta de inclusión o de miramientos entre mismos militantes, entre egoísmo hay ratos, y no entender el papel fundamental de que representa nuestro instrumento político. ¿Qué necesitamos? Formación política. Esta formación que se está dando en este momento es muy primordial, compañeros, pero no solo debe hacerse a nivel de nosotros, se debe ser en cada sector social, con grupos de estudio. Por ejemplo, Morena, el partido en México, Morena, ¿no? ¿Cuánto destina para el tema de su formación política? La mitad de su presupuesto del partido dirige, lo enfatiza en el tema de la formación política. Y nosotros como movimiento al socialismo, ¿cuánto destinamos? ¿Cuánto de importancia le damos a la formación política? Realmente es algo muy preocupante para nosotros. Entendemos esta situación, pero hay que hay que ser autocríticos y no se debe censurar ningún comentario de los hermanos, de nadie. Algún momento he escuchado yo al hermano Gustavo Torrico hablar sobre las juventudes y decir que ellos estaban después o están recién en esta situación cuando ellos ya estaban mucho más antes, pero entendamos que quienes votan, quienes deciden son estos jóvenes y quienes han también respaldado y que han rescatado esta democracia y la van a respaldar y la van a resguardar, también son estos jóvenes, pero necesitan sus escenarios determinados para que ellos también puedan inyectar, pero no pueden ir sin información, sin prepararse, no sin conocimiento. Tenemos que tener una alta forma de prepararnos, de concientizarnos, de educarnos, y esto es parte de la formación política que nos está faltando. Ya se viene un congreso más adelante, en junio,
ahí se debe tomar decisiones muy importantes para el instrumento político. Si no se hace esto, compañeros, lamentablemente vamos a seguir en la misma situación, de la misma cuestión retórica, ¿no? Que quién es más importante, qué organización pisa más fuerte, pero esta organización conocerá lo que está dentro de las ciudades, ¿no? Necesitamos una representación de las ciudades, necesitamos recuperar las ciudades. Ahí también hay un voto muy fuerte, compañeros, pero hay que entrar también pisando tierra, ¿no? No, todo debe ser un complemento. Eso es lo que te podría manifestar, hermanos, compañeros. Lo que me preocupa para mí es realmente la formación política y que sea un verdadero análisis crítico y responsable, hermano. Gracias, Vito. Bueno, eso lo vamos a tener todos los miércoles junto al compañero Gabo Villalba, el secretario de Formación Política de la Mundialmente Unidos por la Upala. Cuando hablamos del MAS, un boliviano, mi persona, que vive hace 40 años, no puedo más que llevarlo a lo que es el peronismo en la Argentina. Para mí el MAS es lo que el peronismo fue hace 70 años, por así decirlo. ¿Qué pasó con el peronismo? Que fue transformándose, mutando en diferentes, hubieron peronismos de centro, de la izquierda extrema, hasta conservadores, y a pesar de todo, como son proyectos políticos tan enraizados en el pueblo mismo, perduran, ganan elecciones, y estamos en ese proceso. No sé hacia dónde va el proceso de cambio, me imagino que con toda esta juventud, con todos estos debates, vamos hacia un buen lugar. Ahora, bueno, vamos a ir cerrando este programa, para eso le voy a presentar a mi amigo el Esteban Flores. Y de ahí, bueno, de ahí se lo pasamos al dueño de casa, que es el Gabo Villalba, nos va a contar un poquito lo que va a pasar la próxima jornada de formación política y nos vamos. Compañero Esteban. Esteban Flores. Bueno, el Esteban creo que no está en este momento. Bueno, Gabriel, por favor, hermano, cerralo y danos un poco, danos tarea para la casa, para la próxima clase. Bueno, más que tarea, yo creo que es una suerte de reflexión conjunta que le estamos haciendo todos, y de eso se trata este ciclo de formación política, de que todos vayamos aprendiendo todos de todos, ¿no? Todos tenemos procesos de enseñanza y aprendizaje. Como aprendemos, también podemos enseñar, y de eso se trata este ciclo de formación política. Nadie es un erudito que viene aquí a bajar línea o hablar, pensar que su verdad es la verdad absoluta, no, para nada. Agradecerles a todos los compañeros que han estado acá presentes, por todos sus aportes, por todas sus preguntas, que consigan ese librito que es sumamente importante, a ver si hay en PDF. No somos del MAS, el MAS es de nosotros. Es un libro azul con plomo así de grueso, bastante bonito, porque son diferentes testimonios de diferentes líderes de organizaciones sociales que han fundado lo que ha sido el instrumento político para la soberanía de los pueblos, y a las dificultades con las que se han enfrentado y cómo las han superado, ¿no? Creo que es a lo que estamos intentando volver nuevamente con el MAS como tal. Para la próxima sesión voy a compartir algo que ha sido quizás algunos años bastante polémico, no tampoco años, el año pasado algo polémico, ¿no? ¿Qué es socialismo? ¿Qué se debería entender por socialismo? Porque si nosotros somos del MAS, nuestra propia sigla dice MAS, IPSP. Hoy hemos tratado de entender un poco lo que es el IPSP y nos falta mucho todavía, por supuesto, pero nos está faltando entender qué había sido movimiento y qué había sido socialismo. Y hace algún tiempo se hacían la burla de algún compañero de Santa Cruz que decía que socialismo era ser sociable. Y en la práctica, ese compañero era mucho más socialista que todos los que le criticaban. Pero también tenemos que saber reconocer que todos y cada uno de nosotros que vamos a defender al movimiento del socialismo IPSP, más IPSP, tenemos que conocer lo que mínimamente es esta vertiente denominada socialismo, desde el socialismo utópico hasta el socialismo científico, y lo que desde Bolivia hemos tratado de construir, el socialismo comunitario. Esa es la propuesta que vamos a tener para la siguiente sesión de formación política, y bueno, la tarea, entre comillas, sería venir con unos criterios en torno a esto. ¿Qué es socialismo? ¿Qué es socialismo comunitario?
¿no? Y todos podamos compartir eso. Yo les voy a compartir un breve video en torno a ello. Y pues nada, simplemente eso, Rolando, agradecerte una vez más y volver a agradecer a todos los compañeros. Tu micrófono, Rolando. Rolando. Freddy. Perdón, discúlpeme, tenía el micrófono cerrado. Decía, el Iván Martínez, que también es miembro de la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala, tiene un trabajo que hacer el día lunes 3 de mayo, como una suerte, nos estaba explicando ese universo de la chajana, el encuentro, el Tinku, desde Macha. Desde ahí nos va a mandar imágenes, lo vamos a transmitir en directo junto a la Secretaría de Madre Tierra, la compañera española, la Jacqueline Velasco. Bueno, quedan invitados para el lunes y con vos, Gabriel, nos vemos el miércoles. Así sea, hermano, así sea. Con todos ustedes, Chao, ¿no? hermanos, suerte, Freddy. Bueno, con vos nos vemos prácticamente todos los días. Iván, nos estamos viendo.